Guiada Podcast. Mi nombre es Cintia y el tema de hoy es mindfulness con una invitada muy especial. Ella es Paula Galarza. Paula nos comparte generosamente su historia de vida, cómo llega a esta hermosa herramienta y también nos comparte parte de su trayectoria ya como facilitadora, lo que ha encontrado en esta práctica y que pueden ser una limitante y muchas veces son estas creencias que nos alejan de encontrar esos espacios de silencio, esos espacios de conexión con uno mismo, en donde no requieres nada más que tú, que tu presencia y que está al alcance de todos y que está ahí en ti derribar esas ideas preconcebidas, esas ideas o creencias acerca de lo que significa meditar, de lo que significa mindfulness. Y pues bueno, quisiera que escuchen la conversación. He disfrutado muchísimo toda esta entrevista y le agradezco mucho a Paula por su presencia, por compartirnos su historia, su energía y pues he disfrutado muchísimo esta conversación y Paula la tendremos pronto. Espero sí que la podamos tener en otro episodio más adelante. Les dejo los datos de Pau para que la puedan contactar y que puedan averiguar más acerca de esta práctica tan sencilla, tan asequible y que pues bueno, trae muchísimo bienestar si la eliges. En todo caso, espero que disfrutes muchísimo de esta conversación y me escuchas pronto en el próximo episodio de Divinamente Guiada Podcast. Bueno, el día de hoy tengo una invitada muy especial. Ella se llama Paula Galarza y me gustaría que Paula se presente, pero quisiera mencionar que conocí a Paula en otro momento. Justo estábamos comentando antes de iniciar la grabación de que nuestro encuentro quizás no fue casual y que ahora reencontrarnos de nuevo ahora desde un nuevo lugar, pero creo que con esas ganas de compartir y de crecer de la mano. Hola Paula, bienvenida. Hola, Sin, qué gusto volvernos a encontrar. Sí, qué lindo tener esta oportunidad de compartir ahora temas que nos pulsan, temas que nos llenan y que nos nace mucho compartirlo. Ahora, Paula, cuéntanos de ti, qué haces, a qué te dedicas, cuál es tu misión en la vida. Mm, bueno, Sin, ahora mismo ejerzo, trabajo como terapeuta transpersonal. Lo estoy haciendo de una manera autónoma, impulsando mis proyectos, también esos sueños que vienen mucho desde cómo me quiero sentir, ¿no? En la vida. Y arrancando eso, voy de a poquito, dedicándome a facilitar espacios, a acompañar procesos de autoconocimiento y también, claro, de alivio de dolor emocional. Esta es una herramienta terapéutica que llegó a mi vida por un proceso personal, ¿no? Como creo que por lo general empiezan los nuevos caminos, ¿no? Cuando nosotros vemos esa necesidad, eh, tal vez en mi caso, de mirar adentro, de recordar quién soy, de volver a sentir ese propósito o esa misión, como acabaste de nombrar. Entonces, vivo un proceso personal de acompañamiento de ese tipo de terapia transpersonal para mí y luego en el camino me doy cuenta de que en realidad me gustaría formarme para eso, ¿no? Para después yo adquirir esas herramientas profesionales y acompañar a otros como me estaban acompañando a mí. Entonces en ese camino rompo muchas estructuras de mí misma, ideas de mí, de quién soy yo incluso, que yo alineaba mucho a soy una arquitecta de interiores, porque esa es mi carrera, digamos, de universitaria, profesional que hice y en la cual hay mucho de mí también. Es una profesión que hasta el último momento que ejercí lo hice con mucha dedicación, dando todo de mí, pero me di cuenta de que mi satisfacción, mi plenitud realmente no estaba en ese oficio. Entonces, creaba y creaba y hacía proyectos y no me sentía feliz, plena, ¿no? Satisfecha. Podía estar como contenta con los resultados, pero ahí quedaba un vacío. Entonces, bueno, viví este proceso personal y ahora aquí estoy
Han pasado como 3, 4 años, mi formación acabó como hace un poco más de un año y esa formación me trajo a cambiar incluso de país, me mudé con una intención de seguirme capacitando, ¿no? Y vine a hacer una maestría. Bueno, ahora realizo facilitación en mindfulness, soy facilitadora, acompaño procesos de inicio a la práctica de la meditación y bueno, siento que eso te puedo compartir, a ver si resumí algo. Muchas gracias, Pau. Qué generoso de tu parte compartir parte de tu camino, parte de tu proceso. Es bonito escucharte y también verme reflejada en tu relato, porque también soy diseñadora de interiores, ¿no? Es como que una versión mía, una época en la que quizás igual te conocí y ahora verte desde otro lugar con algo que te llena de mucha plenitud y que veo una sonrisa en tu rostro, se me hace súper bonito. Y sé que seguramente facilitas de una manera hermosa a quienes te puedan escuchar. Yo realmente te escucho y es como que tan lindo escucharte. Qué bueno, gracias por compartir. Este episodio va justo dirigido a esta parte del mindfulness, esto que ahora te has capacitado y que me gustaría como que nos cuentes cómo fue tu historia con el mindfulness, cómo fue tu experiencia, cómo llegas a él. Llego a través de este estudio de terapia transpersonal, porque la base de esta terapia es la práctica de la autoobservación y esto lo conseguimos a través de la práctica meditativa, ¿no? El sentar a observarnos, a estar con nosotros mismos. Y claro, aquí yo aprendí esta técnica, esta herramienta en realidad. Yo la desconocía mucho y a la par era una práctica que se empezó a nombrar bastante en nuestra cultura, en nuestro medio, porque todo esto también ocurría mientras era o pasó la pandemia. Por ahí tengo medio confundido los tiempos, pero todos necesitábamos un refugio, como un lugar en donde poder estar en medio de todo el caos y la incertidumbre que estábamos viviendo. Y ya ahora con tantas herramientas de difusión como los podcasts, encontré una guía de meditación ahí sostenida y me llamó mucho la atención, la empecé a practicar, luego llegó a mí el estudio y este estudio proponía la práctica formal de la meditación. Lo empecé a hacer así y ahí di con esto. Ujú. Qué bonito como cierto momento que pudo, a la mirada amplia era como un momento como caótico, pero que creo que para muchos llegó este momento de unión con uno mismo. Entonces creo que de toda experiencia que puede ser como fuerte, mala, ¿no? Como entre comillas, puede haber como algo, una semilla como de beneficio incluida. Total, fue de esta manera en cómo empecé a practicar la meditación y cómo me empecé a dar cuenta de que era un camino y una herramienta para conocerme más, para recordar incluso esas cosas que por ahí se me quedaron ahí ocultas o tapadas o se enmascararon con otras cosas. Ujú. Cuéntanos, Pau, ¿qué es el mindfulness? Ya lo describiste a breves rasgos, pero podrías ayudarnos como que un poquito más acerca de esta herramienta. Sí, claro. Bueno, mindfulness en realidad es la palabra en inglés, ¿sí? La traducción al término sati, que está en un dialecto hindú, ¿sí? De la lengua tradicional budista. Entonces, digo esto porque tiene mucho que ver con la práctica de la meditación en Oriente, como tú mismo medio ahí lo nombraste. Mindfulness en español es atención plena, es atención consciente y significa estar atento de manera intencional. Y esto hace que sea de manera consciente al momento presente sin juzgar. Es una práctica de hacer esto constantemente todo el tiempo, ¿no? Está basada en esta práctica milenaria que nombro antes, ¿no? Budista, Vipassana, que justamente es curioso porque el término Vipassana significa ver las cosas como son. Entonces ya el mindfulness nos habla de ser un término que se ha traducido para que nosotros podamos comprender, como en un lenguaje más amigable o más familiar, esta práctica, que como dije es milenaria. Ujú. Y bueno, ya nos compartiste un poco cómo llegas, ¿no? A ser instructora de mindfulness. Cuéntanos un poco qué es lo que más te gusta de esta práctica, de usar esta herramienta. A mí me encanta mirar cómo quienes empiezan o tienen como ahí una gana, como un impulso, como una intención de ver qué pasa ahí, va
empezando a conocerse a sí mismo, a su cuerpo, a su mente, a medida de que va, se permite ser sostenido, ¿no? Me gusta ver cómo esta es una puerta al autoconocimiento, ni siquiera a decirte como a la solución de algo, porque tenemos que reconocer que a veces esta práctica es como me va a solucionar esto, me va a cambiar esto, me va a distraer de esto que estoy pasando, me va a relajar incluso, ¿no? Como, uy, y la verdad es que diría que no, al contrario, este es un momento y una práctica para estar de manera aún más presente y ahí dispuesto a estar contigo mismo y con todo lo que está sucediendo en el presente, como decía el término, ¿no? Es como estar atento de manera consciente e intencional a lo que estás pasando. Entonces, ver cómo también se van rompiendo creencias y juicios acerca de esta práctica y sobre todo romper la idea de yo no puedo ser capaz de hacer esto porque no puedo apagar mi mente, porque yo no puedo dejar de pensar. Entonces, cuando yo escucho esto a través de mi camino, sé que yo también seguramente pasé por ahí y me tengo que literal morder, como morder los labios para no decirle, de hecho, esto es algo que te tiene que pasar. O sea, necesitas incluso a tu mente pensante para poder tener algo con lo que sentarte a observar, ¿no? No se trata de que tú tienes que ser un ser que no piensa, que no tiene pensamientos para que puedas vivir una práctica como buena, entre comillas, o puedas meditar. Entonces, ver cómo las mismas personas van, wow, dándose cuenta, rompiendo esas creencias, llenando esos vacíos y conociéndose al mismo tiempo es muy bonito. Me hace sentir muy feliz, sí. Creo que el mayor error es juzgar, prejuzgar una herramienta o algo que tú puedas escuchar de alguna manera y no ser como permitirte esta curiosidad de explorar por tu cuenta y no dejarte llevar por comentarios de otras personas, porque creo que justo estás ahí, ¿no? Como rompiendo tus propias creencias. O sea, no se trata igual de las otras personas, sino de ti. Y también algo que dijiste que esta herramienta no es para evadir, sino que es para observarse, para estar presente. Totalmente. Pau, ujú. Pau, ¿hay alguna diferencia entre esta práctica de Oriente y la de Occidente? Bueno, en realidad te diría que sí, indudablemente convergen en un punto, van a coincidir muchísimo, pero porque ambas son prácticas que tienen como objetivo cultivar la atención y la conciencia. Entonces, en esto coinciden. Ahora, los orígenes es lo que hace que puedan como irse diferenciando. Entonces, por ejemplo, al ser esta una práctica meditativa milenaria, puede estar en ese caso en Oriente enfocada a lo que se lo practica en el budismo, en el hinduismo, en el taoísmo, como por darte ejemplos, ¿no? Esas son sus herramientas, esas son sus raíces milenarias. Y aquí es en donde entra que hay una filosofía, hay una ideología, hay una religión en específico que lo practica. Y luego en Occidente es la popularización del mindfulness, ¿no? Es como esta palabra que se tradujo al inglés para que pueda llegar a nosotros como Occidente. Y aquí también ya entra la diferencia en que la ciencia ha hecho mucho en el mindfulness. La ciencia ha probado cómo le ha quitado este enfoque de religión, lo ha hecho netamente laico para que todos podamos practicarlo, ¿no? Desde ese lado, muestra y ha mostrado los beneficios que tiene para la salud mental y el cambio que sucede en el cerebro tras la práctica recurrente, ¿no? Y cuando se crea un hábito. Entonces, sí, te diría que a la final, por ejemplo, la meditación en Oriente está mucho basada en la meditación vipassana, ¿sí? Es por lo general la más común, la que más se escucha. Y aquí hay como técnicas de concentración a la respiración, hay visualizaciones también. Tú debes haber escuchado que hay meditaciones que hacen repeticiones de mantras, por ejemplo, también, ¿no? Y que también puedes dedicarte a observar emociones y pensamientos, ¿sí? A la final, el propósito de estas meditaciones más budistas, creo yo que tienen como un objetivo y un propósito de liberación del sufrimiento, de poder desarrollar más una compasión, una sabiduría de tu ser interior. Y a la final eso habla de tener una conexión contigo mismo. Y luego en Occidente se mantiene nada más
la práctica del mindfulness con ese enfoque, atención al momento presente sin juicio. Entonces, aquí se han desarrollado técnicas también de meditaciones guiadas que aquí se basan y se relacionan con el vipassana, porque tú te vas a enfocar en atender a tu respiración. Y la respiración va a ser esa herramienta clave y base para volver al momento presente una y otra vez que te has distraído. O sea, el mindfulness hace esto, ¿no? Y luego también a partir del mindfulness se crean otras técnicas como el MBCR, que son técnicas de atención plenas basadas para reducir el estrés, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es uno de los objetivos más en Occidente, como reducir en estrés, mejorar la salud mental, tu concentración, y en Oriente tiene un aspecto más espiritual, más interior. Qué bueno que la ciencia ha tenido que intervenir como para que no haya esto de pertenecer a cierta religión como para practicar esta herramienta, como para hacerla parte de tu día a día. ¿Cuál ha sido ese impacto que ha tenido tener esta práctica continua en tu día a día? Mm. Aquí es en donde yo siento que aunque practique mindfulness, ¿no? Que estamos en Occidente, sin duda ha sido una puerta a mi interior, o sea, a mi ser esencial, a mi espiritualidad, en donde ahí puedo recordar quién realmente soy yo, ¿no? Entonces, para mí ha supuesto eso, una mirada a mí misma. Es un lugar en el que me habito, me miro, me acepto con lo que estoy y cuando no, pues igual necesito estar ahí presente y atendiendo lo que es en el momento, ¿no? Me ha hecho también poder, yo diría, conectar aún más con una intuición que todos tenemos, que todos experimentamos. Tan solo necesitamos aprender a subirle ese volumen o a identificar cómo ese sentir, cómo esa intuición se manifiesta en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Me ha ayudado también a, ya digamos, por ejemplo, en el lado más mindfulness, a desarrollar mi conciencia, sí, a elegir desde un lugar más consciente por el hecho de aprender a volver al presente, ¿no? Y a tomar decisiones conscientes desde el presente, porque creamos o no, en realidad muchas veces vivimos más en el pasado, en la anticipación, en el futuro, y muchas veces desde ahí también tomamos elecciones en el ahora. Entonces, siento que mi conciencia también ha crecido. Y bueno, y mi autoconocimiento. Ujú. Ujú. ¿Quién eres, Pau? ¿Por qué surge, no? Porque hay esto de que he descubierto quién realmente soy. ¿Quién eres? Mm. Soy amor, muchas veces siento eso. Soy contención, soy luz, o sea, siento que doy con esas frases. Ujú. Sí, sí. Al menos ya ahora en mi vida no digo, soy arquitecta, soy terapeuta, soy eso, ¿no? Como que aprendí que lo que yo soy no necesariamente tiene que tener una forma, ¿no? Como en el mundo físico y tangible. Me gusta más recordarme a mí misma que soy esto para que no tenga que depender de lo que estoy haciendo o de lo que estoy creando o de lo que estoy viviendo, ¿no? O sea, soy eso en general. Ujú. Ujú. Es algo relacionado como con el no soy lo que hago. Total, que a nosotros como cultura tan occidental, volviéndola a nombrar, nos cuesta tanto comprender, ¿no? Y desidentificar una cosa del otro, porque creo que desde que crecemos entendemos que llegar a esa profesión o a desempeñar cierto trabajo es llegar a ser algo, ¿no? Como desde chiquitas, yo quiero ser médico, yo quiero ser esto, que está bien también soñar y tener como esos propósitos y gustos, también habilidades, dones, pero hay mucha importancia en también darle un espacio a reconocer quién eres en esencialidad, ¿no? Y se podría decir que es la base de donde se pueden crear muchas cosas y muchas posibilidades. Total, total, sí, y ahí creo que también tú comprenderás y sabrás esto porque sé muy bien que eres un ser que crea mucho desde un lugar muy sentido, ¿no? Y eso es lo que le da propósito a tus proyectos, porque aunque uno se trate de una cosa y el otro de otro, todos llevan eso que tú eres.
Entonces, sí. Sí, qué bonito. Pau, se tiene uno que cerrar los ojos para entrar como a esta práctica de conexión con uno mismo, para tener como este momento de presencia. Si te refieres a, sí, como hacer la práctica con los ojos cerrados, eso es lo que me preguntas. Pues bueno, va a depender del tipo de práctica. Por ejemplo, en la práctica de meditación Zen, de hecho lo hacen no con los ojos abiertos, pero eligen un punto del piso al que mirar con los ojos entrecerrados y así realizan la práctica. Luego, la que yo hago, que es más la meditación basada en Vipassana, sí cierro los ojos y sí siento que eso me hace como abrir el ojo interno, ¿no? Como que entorno mis ojos y abro la mirada interna a eso, sin que eso signifique entrar en un estado de el que pierdo mi conciencia o que estoy dormida, no, nada de eso. En realidad, para practicar la meditación es un proceso también de irte conociendo y explorando tu cuerpo en esta práctica. Y digo cuerpo porque es la base fundamental también de empezar a meditar, ¿no? La postura, lo que se sugiere, lo que se pide, porque esto también va a influenciar mucho en cómo tú vives la experiencia, ¿no? O sea, necesitas que tu postura sea la adecuada porque necesitas estar completamente cómodo posturalmente para que no haya ninguna distracción, además de las que ya va a haber por ser un ser pensante, ¿no? Y tener emociones y sentimientos. Así que, según mi experiencia, diría que sí, es una mirada interna que se evoca. Sí. Te pregunto porque en algún momento leí que para tener como para estar presente muchas veces no necesariamente tengo que cerrar los ojos, pero sí Mm, que puedo tener una presencia conmigo, por ejemplo, cuando estoy comiendo, ¿verdad? Como estar en el mm. momento presente, saborear los alimentos, a qué saben, ¿verdad? Como que de verdad como que conectar con tus sentidos en el momento presente. Entonces, por eso te preguntaba. Sí, no, y es súper bueno que des un lugar esa pregunta porque a eso te decía, va a depender de la práctica que estés haciendo. Lo que describiste ahorita es exactamente el mindful eating. Es una técnica de mindfulness enfocada a la alimentación, que también, nuevamente, hace énfasis en el autoconocimiento. Incluso darte cuenta qué tanta hambre estás sintiendo, qué tanto estás saboreando los alimentos, qué tan consciente estás siendo de estarte alimentando, ¿no? Como para sentir, ah, bueno, siento que ha sido suficiente ahora, ¿no? Y no hacerlo en un modo automático. Así que esas prácticas meditativas, por supuesto, porque la vista es uno de esos sentidos que nos ayudan también a estar ahí conectados con lo que está haciendo. Y en ese momento de la comida, los colores, las texturas pueden ser visualizadas y te mantienen ahí, en ese momento presente, estando con el momento de tu alimentación. Los ojos cerrados, diría que los sugiero para esta práctica de atención a tu respiración, a evocar esa mirada interna y ese espacio contigo mismo. Ujú, qué bonito. Pau, en tu proceso, en tu camino, ¿cuáles fueron esas resistencias que tú encontraste en tu propia práctica personal? ¿Cómo las resolviste, verdad? Porque creo que el fin de todo esto es como que sea parte de tus hábitos. Total, y creo que esa iba a ser mi respuesta, crear un hábito. Siento yo que como muchas cosas, no solo la meditación, somos seres que necesitamos crear hábitos, ¿no? Crear una constancia, disciplinarnos también para alcanzar un objetivo. Y creo que esas serían una de las mayores resistencias, ¿no? Que es como encontrar cierto tiempo del día para dedicarme a esta práctica, ¿no? Crear ese compromiso, que al final el compromiso es contigo mismo, es con tu proceso de evolución, de crecimiento, de autoconocimiento. Y te diría que es una resistencia constante o un obstáculo o una dificultad constante. Seguramente habrá personas que en su camino de práctica meditativa ya lo hayan conseguido, ¿no? Como esto siempre se ve así para mí. Pero en mi camino personal es muy flexible, ha cambiado mucho porque mi vida va cambiando, mis horarios, mi rutina, incluso mi manera de sentirme, ¿no? Por ahí veo que cuando más me cuesta sentarme a meditar es porque seguramente hay algo ahí que me está costando mirar y ahí genero una resistencia, ¿no? Pero sé también que ese es el momento más preciso en donde necesito sentarme conmigo misma. Entonces, si no lo logré hacerlo por la mañana, como es mi parte de mi schedule, como son las mañanas, pues llegará la noche y lo hago ahí, ¿no? Entonces,
Diría que el compromiso, el crear un hábito, pero ahí la flexibilidad es una gran ayuda. ¿Cuánto tiempo crees que como lo mínimo indispensable que podrías como dedicarte? Al día se sugiere 25 minutos la práctica. Ujú. Tampoco exceder de esto porque no es necesario, ¿no? Luego, claro, tú sabrás que hay retiros de meditación donde duran días, pero incluso estas prácticas son por lapsos, ¿no? Son como procesos de meditación sentada, luego caminando y tanta cosa, o el momento de la alimentación, pero la práctica individual, un máximo de 25 minutos. Igual el tiempo, siento yo que es un proceso. Esto no se trata de quien quiere iniciarse en la meditación, tiene que sentarse de lleno a estar 25 minutos. Yo siempre pongo como referencia o hago esta idea de cuando tú quieres ingresar a una piscina, o tienes dos opciones, o vas de a poquito metiendo el pie, sintiendo el agua, la temperatura, y vas de a poco y te sumerges, o hay quienes quieren lanzarse, ¿no? De lleno. Yo Ujú. prefiero ir probando, entonces Ujú. puedes empezar con 3 minutos al día, 5, 10, 15, 20, ahí hasta llegar a los 25 minutos sugeridos. Porque también la concepción del tiempo que tenemos en la práctica al principio es complejo, ¿no? Yo recuerdo que cuando empecé, 5 minutos se me hacían como 15, ¿no? Y luego en el hábito ya vas sintiendo que de repente pasaron y no los percibiste tanto. Sí, totalmente. Como la percepción del tiempo cambia, ¿no? Sí, también, y también es nuevo para tu cerebro, es nuevo para tu cuerpo estar colocado durante, ya sea solo 5 minutos, el cuerpo quieto por 5 minutos no comprende lo que está pasando y va a encontrar maneras de avisártelo. Te va a temblar la mano, o te va a picar la espalda, o te va a doler la lumbar, ¿no? Entonces son impulsos que el cuerpo manda para decir, ¿qué estás haciendo? Sal de aquí, ¿no? Entonces esto es un entrenamiento, es como empezar a ir a un gimnasio de la mente en donde tu cuerpo también siente que, y tiene que irse habituando a que, ok, esto es lo que estamos haciendo. Ujú. Qué bonito. Pau, ¿cuáles podrían ser los posibles, no sé, como resistencias o esos posibles errores que se podría cometer al iniciar con esta herramienta? Mm. Primero, el que habíamos compartido antes, que yo creo que es muy, muy común en todos. Creer que para meditar no tienes que pensar en nada, que meditar es no tener pensamientos, que Ujú. meditar es para relajarse también, o que para practicar la meditación o el mindfulness, como sientas más llamarlo cada uno, necesitas aislarte del mundo, vivir en la punta de una montaña, comer solo vegetales, llevar un estilo de vida en el que tal vez ya no puedo ser un ser humano y, no sé, fiestar un día, tener amigos, tomarme una cerveza. Y lo digo así tan natural porque esos pueden ser también juicios y creencias, o yo no quiero aislarme tampoco, ¿no? De lo que a Ajá. mí me gusta, no es necesario. La práctica de la meditación es desarrollar tu capacidad humana que ya tienes, que ya dispones, pero entrenarla de autoobservarte, de sentarte a estar contigo misma. Y entender que tu mente no necesita estar en blanco. Es la naturaleza de tu cerebro y de hecho por eso estamos vivos, porque pensamos. Entonces, agradecerle a la mente su capacidad de natural de pensar y más bien decir, ok, entonces se trata de sentarme a verte, a mirarte, sin identificarme, aceptando lo que está surgiendo y listo. Entonces, tal vez ahí digo, bueno, entonces genial, tengo una mente que piensa, listo, que me va a dar pensamientos y me siento a hacer esto. Pau, ¿para qué elegir esta herramienta sobre otras? ¿Verdad que no hay tantas herramientas, pero ¿qué dirías tú? Me preguntas de esto y pienso que una de esas razones puede ser porque es un portal a desarrollar tu conciencia, a hacerte más consciente de ti mismo. Sobre todo por eso, porque se trata de evocar una mirada en ti y porque esto se trata de ti, solo de ti. Y lo más lindo es porque es una herramienta en la que no te va a costar nada más que porque respirar, estamos respirando mientras estemos vivos, porque para sentarte contigo mismo necesitas tan solo una silla. O si, bueno, después te vas ahí explorando en la práctica un cojín. O sea, no necesitas de nada más que de ti mismo para hacer esto. Ujú. Y porque te propicia autoconocimiento, por eso. Ahí lo que puedo agregar es que la herramienta eres tú. Eso. No has encontrado mejor manera de decirlo.
Sí, porque la herramienta eres tú y qué mejor que eso, ¿no? No crear dependencia de nada externo más que Totalmente. de ti mismo, de tu propia habilidad. Exactamente. Ujú. Y son herramientas que son fáciles de hacer, pero fáciles de no hacer, ¿verdad? Porque pueden surgir como que muchas excusas. Sí, resistencias, total, total, pero siento que somos seres de adaptabilidad siempre. Es como un instinto de supervivencia. Sabemos adaptarnos a algo y si podemos tener la conciencia y la disciplina de decir, ok, me voy a proponer este hábito y me voy a dedicar a hacerlo, lo podemos lograr y conseguir. Y va a ser incómodo, sí, yo siempre lo digo, esta es una práctica que es para incomodarte, te sientas para incomodarte en realidad, pero te aprendes a sostener en la incomodidad y luego lo importante de esta práctica es que queremos trasladarlo al día a día, a poder aprender a sostener la incomodidad de lo que me está pasando ahora en el supermercado, aceptando esto tal y como es, ¿no? Y eligiendo desde un lugar consciente una respuesta. Entonces, Sí, sí. totalmente. Quiero compartir algo rapidito y es que justo cuando hubo esto de la pandemia, tuve como que estos momentos de encuentro conmigo, de tener este espacio para meditar y me acuerdo que un día mis perritos se escaparon, todos salieron de la casa y fue como un momento súper, o sea, estaban, no sabíamos en dónde estaban, pero me sucedió algo que dije, wow, esto es gracias a tener como que esta práctica conmigo porque yo me daba cuenta cómo estaba mi cuerpo y yo decía, mi Mm. cuerpo tiene que estar más alterado en esta situación, pero no es así. Y dije, wow, este es gracias a esta práctica y que ahora puedo verificar y darme cuenta como en Mm. estos episodios como que alarmantes y así, puedes como que acudir, o sea, ya es como que tu cuerpo se, no sé cómo podría decirlo, pero bueno, eso quería compartirles. Sin duda, también cultivas herramientas de autorregulación emocional, de gestión. Es que es inevitable. Ujú. Exactamente, sí, sí, sí. Por eso tú dices, tú mencionas esto de la conciencia, que es como el darte cuenta, ¿no? Mm. El Es dar. que esto es un componente, este de hecho es uno del componente del mindfulness. El mindfulness se ve así. Atiendo plenamente, focalizo mi atención a mi respiración, por ejemplo, ¿no? Y llegaron por ahí los hilos de pensamientos de mi mente y me doy cuenta de que me distraje. Ese radar activo, eso es meditar. Cada que tú te has dado cuenta que te distraes y vuelves al presente a través de la respiración, estás meditando. Eso es meditar. Ujú. Qué lindo. Pau, muchísimas gracias. Finalmente quisiera que nos puedas compartir, no sé, un mensaje, algo que quisieras dejarle a la persona que nos está escuchando. Cuéntanos. Bueno, pues que si en algún momento sientes un llamado, un interés, una curiosidad, que yo creo que esto es una actitud que todos necesitamos tener activos en la vida, la curiosidad hacia la meditación y hacia la práctica de mindfulness, te lances a encontrar tu propia experiencia, tu propio camino, a romper tus propias creencias, tus propios limitantes, y que te des una oportunidad de sorprenderte de lo que esta herramienta, que es tan milenaria, pero se ha traducido para que nosotros podamos permitirnos, ¿no? Y estar dispuestos a esto, pueda, sí, cambiar tu vida. Así que nada, animo mucho a que lo puedan experimentar. Ay, Pau, de verdad te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tu predisposición. Quisiera igual invitarte en otro momento. Te agradezco muchísimo por todo lo que has compartido, por abrir también, compartir tu experiencia, tu historia de vida. Y pues voy a dejar igual aquí tus datos en la descripción para que puedan acudir a ti en caso de que lo necesiten. Muchas gracias a ti de vuelta, Sin, por pensar en mí, por la energía que colocas en este espacio y que no solo te la quedas para ti, sino la compartes y la expandes hacia todos y que sin duda me ha impactado a mí también hoy día. Así que gracias por el espacio, la oportunidad y por un lindo momento para compartir. Ay, Gracias. muchas gracias a ti, Pau.